Capítulo 27. Tiempo nublado. Cuando la incandescente luz se elevó, la dilatada llama iluminó Florida entera, y hubo un momento sumamente breve en que el día reemplazó a la noche en una considerable extensión de territorio. El inmenso penacho de fuego se percibió a 10 millas en el mar, tanto en el Golfo como en el Atlántico, y más de un capitán anotó en su diario de a bordo la aparición de aquel gigantesco meteoro. La denotación del colombiano fue acompañada de un verdadero terremoto. La Florida sintió la sacudida hasta el fondo de sus entrañas. Los gases de la pólvora, dilatados por el calor, rechazaron con incomparable violencia las capas atmosféricas, y aquel huracán artificial, 100 veces más rápido que el huracán de las tormentas, atravesó el aire como una tromba. Ni un solo espectador quedó en pie. Hombres y mujeres, niños fueron derribados como espigas sacudidas por el vendaval. Hubo un tumulto formidable y muchas personas al caer se hirieron gravemente, y J.T. Manson, que imprudentemente se había colocado demasiado cerca de la pieza, fue arrojado 20 toesas y pasó como una bala por encima de las cabezas de sus conciudadanos. 300.000 personas quedaron momentáneamente sordas y como heridas de estupor. La corriente atmosférica, después de haber derribado barracas, hundido chozas, desarraigado árboles en 20 millas, sacado de los trenes de los raíles, cayó sobre Tampa como una avalancha y destruyó un centenar de edificios, entre otras iglesias de Santa María y el nuevo Palacio de la Bolsa, que se agrietó en toda su longitud. Algunos buques del puerto chocaron entre ellos y se fueron a pique. 10 embarcaciones ancladas en las radas se estrellaron contra la costa después de haberse roto sus cadenas como si fuesen hebras de algodón. Pero el radio de las devastaciones se extendió hasta más lejos aún, incluso más allá de las fronteras de Estados Unidos. El efecto de repercusión, auxiliado por los vientos del oeste, se pudo sentir en el Atlántico, más de 300 millas de las costas americanas. Una tempestad ficticia inesperada que no hubo prever el almirante Fitzroy dispersó su escuadra, y muchos buques envueltos en espantosos torbellinos que no les dieron tiempo ni de cargar ni rizar una sola vela, zozobraron en un instante, entre ellos el Child Herald, el de Liverpool. Lamentable catástrofe fue el objeto de las más vivas reclamaciones de la prensa de la Gran Bretaña. En fin, para decirlo todo, aunque este hecho no tiene más garantía que la afirmación de algunos indígenas, media hora después de la partida del proyectil, algunos habitantes de Gorrea y Sierra Leona pretendieron haber percibido una conmoción sorda, última vibración de las ondas sonoras que, tras atravesar el Atlántico, iba a morir en las costas africanas. Pero volvamos a Florida. Pasado el primer instante de caos, los heridos, los solos, todos los que componían la multitud despertaron de su sombra y lanzaron gritos febriles, vitorearon a Ardan, Barbican y Nicole. Millones de hombres provistos de telescopios y anteojos de largo alcance interrogaban al espacio, olvidando las construcciones para pensar solo en el proyectil, pero lo buscaban en vano. Ya no se le podía distinguir. Era preciso resignarse a esperar los telegramas de Longspike. El director del observatorio de Cambridge ocupaba su puesto en las montañas rocosas, siendo él astrónomo hábil y perseverante, el encargado de realizar las observaciones. Pero un fenómeno inesperado, aunque fácil de prever y contra el cual nada podían hacer los hombres, sometió la impaciencia general a una dura prueba. El tiempo, hasta entonces tan sereno, cambió de repente y el cielo se cubrió de oscuras nubes. Podía suceder de otro modo después de la revolución terrible que experimentaron las capas atmosféricas y de la enorme dispersión de vapores procedentes de la deflagración de 400.000 libras de piroxilo. Todo el orden natural se había perturbado. Esto no puede asombrar a los que saben que, con frecuencia, en los combates navales se ha visto modificarse bruscamente el estado atmosférico por las descargas de la artillería. El sol al día siguiente se elevó en un horizonte cargado de espesas nubes que formaban entre el cielo y la tierra una pesada, impenetrable cortina que se extendió desgraciadamente hasta las regiones de las montañas rocosas. Fue una fatalidad. Desde toda la zona del globo se elevó un coro de reclamaciones, pero la naturaleza no se dejó mover, y con razón, ya que si los hombres habían turbado la atmósfera con un cañonazo, era justo que sufriesen las consecuencias. Durante el primer día no hubo nadie que no intentase atravesar el velo opaco de las nubes, pero todos perdieron el tiempo miserablemente. Además, erróneamente todos miraban al cielo, pues como consecuencia del movimiento diurno del planeta, el proyectil debía necesariamente pasar entonces por la línea de las antípodas. De todos modos, cuando la Tierra se quedó envuelta en las tinieblas de una noche impenetrable y profunda, fue imposible percibir la luna suspendida en el horizonte, como si la casta Diana se ocultase a propósito de las miradas de los temerarios o profanos que habían disparado contra ella. No hubo observación posible, y las partes de Longspike
confirmaron este fatal contratiempo. Sin embargo, si el resultado del experimento era el esperado, los viajeros que partieron el 1 de diciembre a las 10 horas y 40 minutos de la noche debían llegar el 4 a medianoche. Hasta entonces era preciso pues tener paciencia sin alborotar demasiado, siendo todos conscientes que era muy difícil, salvo en condiciones muy favorables, observar un cuerpo tan pequeño como el proyectil. El 4 de diciembre, desde las 8 de la tarde hasta medianoche, hubiera sido posible seguir el curso del proyectil, el cual habría aparecido como un punto en el plateado disco de la luna, pero el tiempo permaneció inexorable, encapotado, lo que llevó a un último extremo de la exasperación pública. Incluso se injurió a la luna por no presentarse voluble humanidad. J.T. Manson, desesperado, partió para Long Peak porque quería observar por sí mismo. No abrigaba la menor duda de que sus amigos habían llegado al término de su viaje. Además, no se había oído que el proyectil hubiese caído en ningún punto de las islas y continentes de la Tierra, y J.T. Manson no admitía ni por un momento la posibilidad de la caída en uno de los océanos que cubren las 3/4 partes del globo. El día 5 continuó al mismo tiempo. Los grandes telescopios del viejo mundo de Herschel, de Rose, de Foucault estaban invariablemente dirigidos al astro de la noche, porque precisamente en Europa el tiempo era magnífico, pero la debilidad relativa de dichos instrumentos hacían inútiles todas las observaciones. El día 6 el tiempo no mejoró, la impaciencia devoraba las 3/4 partes del globo, hasta hubo algunos que propusieron los métodos más descabellados para disipar las nubes acumuladas en el aire. El 7 el cielo pareció modificarse algo, hubo alguna esperanza que duró poco. Por la noche espesas nubes pusieron la bóveda estrellada cubierto de todas las miradas. La situación se agravaba. El día 11 a las 9:11 de la mañana, la luna entraría en su último cuarto para después ir declinando de tal forma entonces, aunque el cielo se despejase, la observación sería poco menos que infructuosa. La luna solo mostraría una porción siempre decreciente de su disco, hasta hacerse nueva, es decir, que saldría y se ocultaría con el sol, cuyos rayos la volverían completamente invisible. Sería preciso, por consiguiente, esperar hasta el 3 de enero a las 12 horas y 41 minutos del día para volverla a encontrar llena y a empezar de nuevo la observación. Los periódicos publicaron estas reflexiones con 1000 comentarios y aconsejaban al público que se armase de paciencia. El día 8 no hubo novedad. El 9 reapareció el sol un instante como para burlarse de los americanos. Estos lo recibieron con estrepitosa silba y él, ofendido sin duda por aquella acogida, se mostró muy avaro de sus rayos. El día 10 tampoco hubo variación notable. Poco faltó para que J.T. Manson perdiese la cabeza, temiéndose seriamente por la razón del digno veterano. También conservaba hasta entonces bajo su cráneo de guatapercha. Pero el día 11 se desencadenó en la atmósfera una de esas terribles tempestades típicas de las regiones intertropicales. Fuertes vientos del este barrieron las nubes tan tenazmente acumuladas, y por la noche el disco lunar alazajón rojizo atravesó majestuosamente las límpidas constelaciones del cielo.